En Lucas 17:5 dice lo siguiente. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Ese era un deseo no de cualquier creyente. Estamos hablando de los apóstoles enviados por Jesucristo, discípulos de Jesús. Y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Ese era el deseo de los apóstoles y considero que debería ser el deseo de todos nosotros. Amén. Señor, aumenta nuestra fe. ¿Alguien quiere que Dios aumente su fe? Amén. Gloria a Dios. Entonces, como te decía, hay 3 áreas en las que tenemos que aumentar. Tenemos que aumentar en la fe, en el carácter y en el servicio. Ahora, ¿qué es la fe? Todos conocemos Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por tanto, para que su fe sea fe, usted tiene que estar esperando algo de parte de Dios. Si la fe es la certeza de lo que se espera, la pregunta que yo te hago a ti es, ¿qué estás esperando de parte de Dios? ¿Estás expectando algo de parte de Dios? ¿O simplemente vienes para ver qué es lo que van a decir y me voy a mi casa, o me voy al Burger King, o me voy a eso de donde nos dan esa patata con eso donde me llamáis? ¿Solamente venís para pasar el tiempo hasta ir a comer la patata con queso? ¿O tenéis expectativa de lo que Dios? ¡Amén! Es más, me meto más profundo. ¿Tenéis expectativa solo de lo que Dios va a hacer en estas 4 paredes? ¿O cada día os levantáis que Dios te... Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ahora, cuando tú esperas algo de parte de Dios y conoces a Dios, estás seguro que va a venir. Amén. Estás convencido de que va a llegar. Amén. Sabes que Él lo puede hacer. Amén. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Amén. Amén. Yo creo que voy a predicar mejor sin micro porque no me escucho. ¿Me escucháis bien? Sí. Perfecto. Así que, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El mejor ejemplo es cuando te dan la escritura de tu casa que ya compraste. Todavía no es tuya, quizás no has entrado, pero tiene la escritura y dices, aquí tengo mi casa. Estoy convencido de que ya es mía. Es la certeza de que, aunque no la he visto todavía, aquí está. Amén. Entonces, ¿cómo podemos definir la fe? La fe la podemos definir de muchas maneras, pero yo me decanto por la siguiente. La fe es nuestro medio de acceso, atentos, la fe es nuestro medio de acceso, número 1, a las promesas de la Biblia. Amén. Usted sabe que en la Biblia hay miles de promesas para su vida. Usted sabe que la palabra de Dios está repleta de promesas para que usted las se aproveche de ellas. Amén. Número 1, la fe es nuestro medio de acceso a las promesas de la Biblia. Número 2, este te va a gustar. La fe es nuestro medio de acceso a los recursos del reino. Amén. Wow. Qué bueno. Por eso, cuando a mí me preguntan, mentor, sobre el diezmo, la ofrenda, digo, mira, la manera de acceder a la economía del reino es por medio de los diezmos y las ofrendas. Amén. Ahora, si tú no quieres diezmar, nadie te va a decir que lo hagas ni te va a obligar, pero vas a vivir en la economía natural. Pero ser capaz de quitarte el 10% de tus ganancias, entregarlas al Señor, eso es un acto de fe, señores. Amén. Y cuando tú haces un acto de fe, mueves los cielos y Dios se atreve a decir, pruébame ahora en esto. Amén. Pruébame en esto si con el 90% no vas a hacer mucho más por mi poder que con el 100%. Amén. Por eso, la fe, número 1, es nuestro medio de acceso. ¿A qué? A las promesas de la Biblia. Número 2, a los recursos del reino. Y número 3, todavía más importante, a los beneficios de la cruz. Amén. Porque Cristo lo ganó todo para ti. Amén. Cristo ganó perdón de pecados, Cristo ganó justificación, Cristo ganó santificación, amén. Cristo venció la culpa. El problema es si tienes la fe para recibir lo que Cristo ganó para ti. Porque es como que yo tengo este regalo para una persona y yo lo tengo, lo compré, se lo voy a entregar y la persona no estira la mano para recibirlo. Es suyo, pero hasta que no estire la mano para recibirlo no lo tiene. Amén. Eso es lo que hace la fe. Jesucristo ya ganó vida eterna para ti. Amén. Jesucristo ya ganó perdón de pecados para ti. Amén. Amén. Bueno. Ahora, cuando nosotros tenemos una recaída en algo que todos conocemos de qué pata cojeamos, como hablaba antes con Quirino. Cuando tú caes en algo, el problema no es que Dios te perdone, el problema es que tú seas lo suficientemente humilde y tenga la suficiente fe para recibir el perdón que ya te dio. Porque Él ya te perdonó. Aquí la cosa se trata de la fe que tú tienes para acceder a los beneficios de la cruz.
Por tanto, si la fe es nuestro medio de acceso a las promesas de la Biblia, a los recursos del reino y a los beneficios de la cruz, lo que está claro es que, en otras palabras, la fe es la moneda de intercambio del cielo. Wow. No la pena, no el pensar siempre con esa mentalidad de victimismo, no. Tú no vas a mover a Dios por querer darle pena. Dios se mueve cuando tú das pasos de fe. Dios se mueve cuando tú le crees. Amén. Cuando tú eres capaz de creerle a Dios lo que Él ha dicho que va a hacer. Amén. Entonces, ya sabemos lo que es la fe, o una de las miles de definiciones que podríamos dar de la fe. Ahora, si yo te digo, te quiero predicar acerca de aumentar en la fe, Fanny, tú me preguntarías, ¿y por qué yo necesito aumentar en la fe? ¿Por qué necesitamos aumentar en la fe? Hebreos 11:6. Ustedes lo sabéis también. Pero sin fe, porque... solo es la primera mitad. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que todo el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, Dios está esperando que cuando tú te acerques a Él lo hagas con expectativa, creyendo. Amén. Lo que a ti te da acceso a la presencia de Dios es creer que Dios está en el mundo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nosotros buscamos a Dios, siempre hay una recompensa, hay un regalo, hay un galardón. El primer galardón, ¿cuál es? Tener encuentros con Él. Amén. Tener un encuentro con la presencia de Jesús transforma tu vida. Amén. Tener un encuentro con Jesús te saca del pozo más oscuro. Te da paz en el momento más difícil. Te abre el panorama sobre lo que estabas viendo tan gris. Y de repente tienes un encuentro con Jesús. Y lo que Él te da no se puede comprar. ¿Alguien me puede decir amén a eso? Amén. Ahora, ¿por qué necesitamos aumentar en fe? Necesitamos aumentar en fe porque sin la fe no tenemos método de acercarnos a Dios. Número uno, la fe es la manera en la que nos acercamos a Dios. Amén. ¿Okay? Sin fe no nos podemos acercar a Dios. Necesitamos fe para acercarnos a Dios, pero escucha, también necesitamos fe para escuchar de Dios y recibir de Él. Amén. Si tú no tienes la suficiente fe, es imposible que seas capaz de recibir lo que Él tiene para tu vida. Porque la fe es la expectativa, la fe es la certeza de lo que estás esperando. ¿Qué estás esperando de Dios? ¿Qué milagro estás esperando que Él haga? ¿Qué rompimiento es el que estás esperando? Porque yo sé que viene rompimiento. Pero tú no puedes decir, yo sé que viene rompimiento y estar pensando en otra cosa. Yo mientras cantaba el rompimiento estaba declarando que las deudas de mi casa se rompen. Declarando que Hacienda me devuelve lo que me tiene retenido. Estaba declarando y no le cuento más, pero yo estaba creyendo que hay un milagro. Amén. Entonces necesitamos fe para acercarnos a Dios, pero también para escucharle y recibir de Él. Por eso, escucha, ¿están preparados, no? Amén. Cuanto mayor sea tu nivel de fe, mayor va a ser tu relación con Dios y mayor va a ser la manifestación de la gloria de Dios. Amén. Te lo demuestro con la palabra de Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados ¿de qué? De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo funcionan las cosas con Dios? Y nuestro caminar con Dios, ¿cómo funciona? Siempre tiene que haber un continuo avance de gloria en gloria. De fe en fe, de victoria en victoria. Porque Dios es una fuente ilimitada. No puedes quedarte solo con lo que Dios hizo hace 10 años, 20 años, un mes. Yo no me quedo solo con eso. Yo conforme más me acerco a Dios, escúchame bien, conforme más me acerco a Dios con mi fe, creyendo que Dios puede hacer esta cosita pequeña,
Me acerco a Dios creyendo que puede hacer eso pequeño. Cuando yo me acerco a Dios creyendo que puede hacer eso pequeño y efectivamente Dios cumple aquello pequeño, entonces mi fe pasa al siguiente nivel y digo, si puede con esto, va a poder con nosotros. ¿Qué pasa? Ahora comienzo a creer por el siguiente pasito un poquito más grande. Antes solo oraba por dolores de cabeza, ahora ya empiezo a orar por cosas más fuertes, y ahora ya empiezo a orar por una columna desviada que oré hace 5 o 6 años y pasó. Y luego cuando Dios distorsió, no iba a decir distorsión, cuando puso recta esa columna, entonces en otra casa de paz me dijeron, mira, no era ni mentor, me dijeron, mira Camilo, Josué, o sea, ¿conocéis a Josué, el evangelista? Su tía no podía ser madre, y me dijo, no podemos ser padres, llevamos años, no sé qué, y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a declarar una ofrenda, y trajeron una ofrenda en su casa de paz, y dije, voy a orar por ti, y cuando ya oré por ella, ya no solamente era el dolor de cabeza, ya no solamente era la espalda, es que a las 3 semanas me llamaron y me dijeron, mentor todavía no era, Camilo, hemos quedado embarazados, y digo, ok, yo sé que si yo lo creo, entonces yo lo puedo hacer. Vamos a orar por algo más, porque cuando nosotros buscamos de Dios y conocemos lo que puede hacer, vamos a ir a un nuevo nivel de fe. Entramos al siguiente nivel de fe. Y antes solo tenía fe para luchar con mi pecado. Yo decía, Señor, no quiero volver a ese mundo, y tenía fe para eso y peleaba. Cuando comienzo a ver que Dios me sacó de eso, ya comienzo a tener fe para orar por los que están en ello también y sacarlos de las garras del diablo en esa área. Porque tu fe tiene que estar en aumento. Amén. ¿Alguien lo cree? Amén. Bueno, he empezado el mensaje y ya me estoy quedando sin voz. Ore por mí para que me aguante la voz. Y escuchen, le voy a dar un principio del reino. Todo lo que no aumenta se estanca y vuelve atrás. No, mejor así. ¿Me escuchan bien, no? Sí. En el reino, todo lo que no aumenta o avanza, al final se estanca, pero nunca se queda en el mismo lugar, siempre vuelve atrás. Siempre. Si no, usted pruebe a dejar de congregarse por un tiempo y luego venga y dígame, si no, no solamente volvió a su estado anterior, sino que ahora es el peor esposo, la peor esposa, el peor hijo, la peor persona, se metió en todo lo que nunca pensó que se iba a meter. ¿Por qué? Porque si usted no sigue creciendo en fe, no solo se va a estancar, siempre va a volver atrás. Porque por naturaleza el ser humano prefiere lo malo conocido que lo bueno por conocer. Hágame caso. Así que una persona cuya fe no aumenta de continuo, terminará estancándose y finalmente retrocediendo. Porque escuchen atentamente, el sistema de este mundo está diseñado para robarnos la fe. Donde usted mire, el sistema de este mundo está diseñado para robarte la fe. ¿Cuántos conocen el dicho de ver para creer? En el reino es creer para ver. Amén. Amén. Sí, señor. Lo que tú crees que lo va a hacer, lo vas a terminar viendo. Amén. La primera prédica que yo hice aquí hace casi un año fue aumentar nuestro nivel de visión espiritual, lo recuerdo perfectamente. Porque el sistema de este mundo, sobre todo para los que lleváis menos tiempo, está diseñado para robaros la fe. Y yo también tuve que batallar con eso. Y yo también tuve que ver cómo amistades me dejaban de lado. Lo hablaba con Quirino, o contigo, con alguien lo hablaba. Yo también tuve que ver cómo me decían, es que tú ya no moras, ya no eres Camilo, eres otra persona. Para la gloria de Dios. Amén. Pero escucha, el sistema de este mundo está diseñado para robarte la fe. Como se te ocurra quedarte estancado en el nivel de fe en el que estás ahora, no te vas a quedar ahí. Eso es mentira del diablo, vas a volver atrás. Vas a volver atrás. Por eso necesitamos aumentar continuamente nuestra fe. Amén. Porque si no aumentas, no te mantienes en avance. Mira, el reino de los cielos está en continuo avance. Está en continua conquista. Así que no podemos permitir quedarnos estancados. ¿Me estáis siguiendo? Amén. Mentor, ¿por qué necesito aumentar en fe? Porque si no aumentas te estancas y vuelves atrás. Es una cuestión de vida o muerte espiritual. Es una cuestión de valorar lo que Cristo ha hecho por ti. ¿Me están siguiendo? Amén. Entonces,
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Todo esto que tú acabas de leer se lee muy bonito. Somos transformados, un espejo, la gloria de Dios. Nada de eso se va a hacer realidad en tu vida si no tienes fe. No se hace realidad porque lo leas ni porque lo repitas. No se hace realidad porque yo te lo predique o te lo predique cualquier otra persona. Se hace realidad porque tú lo crees. Amén. Cuando tú te acercas a la presencia de Dios, creyendo que Dios que le hay, que existe y que es galardonador de aquellos que le buscan, tú te acercas esperando algo. Y en algún momento algo sucede. Amén. Tu corazón se quebranta, nudos son desatados. Amén. De repente recibes convicción de pecado y es capaz de cortar con vicios, ataduras que por años no podías. Eso es lo que hace un encuentro con Dios. Amén. Pero no lo vas a recibir si no activas tu nivel de fe. Amén. Amén. Ahora sí voy a comenzar a predicarles cómo nosotros aumentamos en la fe. ¿Cómo aumentamos en la fe? Escucha. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11 dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas, diga conmigo, dos barcas, que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando, diga conmigo, entrando. Quédese con eso. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, diga, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. Bueno. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hoy no te voy a predicar de que lo dejes todo y le sigas, tranquilo. Estaban aquí los ojos abiertos. Hoy no te voy a predicar de eso. Hoy te voy a predicar de cómo Jesús, con su ejemplo, nos enseña cómo aumenta nuestra fe. Y lo vas a ver en detalles quizás tan cotidianos, tan sencillos, que a mí me sorprendió cuando Dios me lo habló. Perdón por estar masticando, estoy queriendo comerme rápido esto para que me baje la garganta. Yo estoy aquí de tapas. Entonces, ¿cómo Jesús aumenta nuestra fe? ¿Cuál es el proceso mediante el cual tu fe y la mía aumentan? Te lo voy a dar en 4 etapas. Número 1. Levanta tu mano conmigo. Y di conmigo: Jesús entra en la barca. Jesús entra en la barca. Qué maravilloso es cómo la historia nos cuenta que están todos allí, están las barcas allí, y de repente Jesús entra en la barca. Pero escucha, fíjate esto que fue. Nuestra fe, ¿cuándo nace? Nuestra fe nace cuando primero permitimos que Jesús entre en nuestra barca. ¿Cómo comienza la primera medida de fe? Cuando tú crees que Jesucristo es tu Salvador y tu Señor. Y permites que entre en tu vida. Por eso Jesús era maravilloso con lo que hacía, nos estaba enseñando. Y cuando Jesús se presenta allí,
frente a toda la multitud y ve aquellas barcas, yo creo que vio la manera perfecta de enseñarnos cómo trabaja con nuestra fe. Lo primero que hizo, para los que tenéis menos tiempo, y lo recordaréis más fresco, primero Jesús entra en nuestra barca y en ese momento se activa nuestra fe. La primera medida de fe, escucha, es cuando permitimos que Jesús entre en nuestra barca. Ahí es cuando nuestra fe nace. Pero te tengo una buena noticia. Te tengo una noticia maravillosa que yo la experimenté antes de que Dios me revelara esto. Cuando Jesús entra en nuestra barca, tú eres más nuevecita, que sí. Escucha, porque esta palabra yo la recibía para ti. Cuando Jesús entra en nuestra barca, al igual que hizo con la barca de Pedro, no solo entra para bendecir tu vida, sino para usar tu vida para bendecir a otros. Amén. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús entró en la barca y desde la barca empezó a predicar. Fíjate qué fuerte eso. Quiero que me escuches con oídos espirituales. Jesús primero entra en la barca y no tuvo que pasar mucho tiempo, Lucas. No tuvo que esperar un proceso grande para decirle a Pedro, oye, ¿me permites usar tu barca? Y esa pregunta te la hace Jesús a ti también. Aunque recién se haya activado el nivel de fe en tu vida, te dice, oye, si entro en tu barca es porque quiero usarla. Qué bien. Quiero usar tu barca. En otras palabras, Jesús no quiere entrar en tu vida solo para bendecirte, sino para usarla como plataforma para compartir su vida. Te lo voy a decir de esta manera y sé que se te va a quedar grabado porque a mí me grabó el corazón. El púlpito de Jesús no es este, eres tú. Amén. Gloria. Bueno. El púlpito que Jesús quiere usar es tu vida. Amén. En el momento en que Jesús entra en tu vida, en ese momento Él quiere utilizarte. Amén. En ese momento Él ya quiere comenzar a usar tu vida para poder dar testimonio. La pregunta que yo te hago es la misma que Jesús le hizo a Pedro. Oye, ¿me permites usar tu barca? Porque no se trata de que necesites un lugar como este para predicar. Se trata de que utilices tu vida para que Jesús le predique a los que están alrededor de ti. Que cuando la gente te vea diga, pero ¿qué te ha pasado? Pues ¿sabes qué me ha pasado? Que Jesús entró en mi vida y ahora está usándola para dar testimonio. Jesús, mira, no conozco la palabra, no me sé versículos de memoria, pero algo pasó en mí. Y si tú quieres que pase también, no te puedo predicar, no te puedo dar el amor de Dios. Hay algo que Cristo tiene para ti también. Lo que Él quiere hacer es entrar en tu vida, Fanny, pero también para usarla. Amén. Esa es la pregunta que Él te hace y desde el primer momento entra en la barca de Pedro. Y cuando Jesús entra en una barca, lo primero, esa barca ya es el mejor lugar del mundo. Amén. Y lo segundo, no entra solo para bendecirte, entra para usarte. Amén. ¿Alguien lo cree? Amén. Por tanto, señoras y señores, este no es el púlpito que Jesús quiere. El púlpito que Jesús quiere. Amén. Es eso. Amén. Eres tú. Así que, ¿cómo aumenta nuestra fe? Número 1, nuestra fe nace cuando Jesús entra en la barca. Número 2, wow. Cuando Jesús entra en nuestra barca, Shamara, en ese momento te va a pedir que te alejes un poquito de él. Jesús entra en la barca de Pedro para poder usarla. Y en ese momento le dice, oye Pedro, aléjate un poco. Deja un poquito esas relaciones que te quitan tanto. Jesús entra en tu vida y te pide permiso para entrar. Y te quiere utilizar. Pero primero te dice, oye, vamos a alejarnos un poquito. Y no solo porque te quiera alejar de otras personas, de otras relaciones, de cosas tóxicas. ¿Sabes por qué? Porque quiere estar más a solas. Amén. Muy bien. ¿Me están siguiendo? Amén. Así que Jesús, cuando entra en tu barca, para que lleváis menos tiempo, que a mí me pasó, te va a decir, oye, alejémonos un poco.
Lo primero que Jesús hace cuando entra en nuestra barca es pedirnos que nos alejemos de la orilla. Ese es el primer llamado a la santidad que Él nos hace. Amén. Pero solo, escucha esta palabra, solo nos podemos alejar de la orilla cuando ya Jesús está ahí. Amén. Yo por años sabía que estaba haciéndome daño a mí mismo, con mi manera de vivir. Por años sabía que estaba hiriendo a las personas que me amaban. Pero no fue hasta que Jesús entró en mi vida. No fue hasta que Él entró en mi vida. Gloria a La Dios. fortaleza para alejarme de la orilla. Amén. Cuando Jesús entró en mi corazón, fue fácil decir sí, me alejo. Porque gano más alejándome que quedándome en la orilla. Gano más en la barca con Jesús que al lado de todo eso que yo conocía. Gano más quizás en la inseguridad de alejarme al fondo del mar que quedarme cerquita de la orilla por si me caigo doy pie. Y quizás hay gente a la que Dios también le está diciendo, oye, alejémonos un poquito. Solo te puedes alejar de la orilla y puedes romper con cosas del pasado. Y solo puedes acabar con vicios que te tienen atado por años cuando primero Jesús entró. Cuando Él ha entrado en tu vida. Nuestra primera decisión cuando conocemos a Jesús consiste en dejarlo entrar en nuestra barca y segundo, alejarnos un poquito de la orilla. Quizás tú ya experimentaste eso, o quizás Dios te está pidiendo eso. Aléjate un poquito. Suelta algunas cosas a las que estás muy acostumbrado y acostumbrada. No tengas tanta necesidad de estar cerca de la orilla por si te caes. No tengas miedo de meterte más hondo con Jesús. En lo más profundo del mar, con Jesús es el lugar más seguro. Amén. Amén. ¿Alguien lo cree? Amén. Maravilloso. Así que primero Jesús entra en la barca. Segundo, Jesús te pide que te alejes un poco de la orilla. Tercero, cuando Jesús entra en tu barca, se convierte en el salvador de tu vida. Te pide que te alejes un poquito de la orilla. Empiezas a tener relación e intimidad con Él. Lo siguiente que va a hacer, ¿sabes qué es? Se sienta. Y cuando la Biblia habla de sentarse en muchas ocasiones, tiene que ver con que se convierte en el Señor de tu vida. Amén. Porque cuando tú ves, la mayoría de cuadros que pintan a los reyes están como... Porque el trono de Jesús es tu corazón. Muy bien. Así que Jesús primero entra como tu Salvador, pero luego te dice, alejémonos un poco porque quiero ser tu Señor. Porque Jesús se quiere sentar en el trono de tu vida y gobernar tu vida. Predicar a tu familia, a tus hermanos, a tu jefe, a tus compañeros, a tus amigos desde el trono de tu corazón. Pero no va a poder hacerlo hasta que tú no le permitas sentarse y ser el Señor de tu vida. Jesús te usa, nada más que te conoces, lo conoces, que tienes un encuentro con Él. Claro que te usa, puede ser el testimonio y te bendice, pero requiere un poquito más, requiere que lo dejes sentar en el trono de tu corazón. Amén. Es el siguiente nivel. Amén. ¿Me están siguiendo? Amén. Así que número 1, Jesús entra en la barca. Número 2, Jesús te pide que te alejes un poquito de la orilla. Número 3, Jesús se sienta. Cuando nosotros nos alejamos un poco de la orilla con Jesús, entonces Él se sienta. Esa es una posición de autoridad. Es decir, Él toma su posición de Señor en nuestra vida. Y en este momento es cuando comienza el siguiente nivel de fe. Desde esas aguas un poco más profundas, a solas con Jesús. Fíjate lo que Él ha hecho contigo. Primero entró, ¿cómo estabas? Da igual cómo estabas, Él. Luego, lo que quiere hacer es cambiarte. Yo siempre he dicho, Jesús te ama como eres.
pero te ama tanto que no te quiere dejar como eres. Amén. Amén. Bueno. Así que primero entra en tu barca como esté, pero luego te dice, alejémonos un poco. Llamada a la santidad. Número 3, desde esas aguas poco profundas y a solas con Él, ahí comienza a usarte al siguiente nivel. No ha pasado quizás mucho tiempo, pero si Jesús es el Señor de tu vida, tu boca tiene autoridad. Amén. Porque si Jesús gobierna tu vida, la gente va a decir, es verdad lo que me está predicando. Es verdad lo que me está diciendo. No me está diciendo la Biblia de memoria, no me está dando versículos de memoria, pero es que ha cambiado su vida. Es que antes trataba a su esposa, a sus hijos de tal manera y mira ahora. Yo quiero también eso. Y eso solo pasa cuando Jesús ya se ha sentado en el trono. Amén. Y entonces aumenta tu nivel de fe y tu nivel de autoridad. Por eso muchas veces nos queremos quedar con ese primer nivel en el que tenemos esa pasión por Dios, esa pasión por Jesús, comienzas a venir a la iglesia y quieres predicarle a todo el mundo y tal, pero si Jesús no se convierte en el Señor de tu vida, va a haber algún momento en que ya la gente no hace caso de ti, porque no ven cambios en tu vida. Porque la fe verdadera a la que Jesús te lleva, en algún momento te va a decir, wait, espera, que yo quiero gobernar tu vida. Amén. Que ya no solamente es que quiero entrar en tu barca y que estemos un poco alejados, es que quiero gobernar tu vida. Amén. Así que en ese momento es cuando Jesús cambia nuestros hábitos, nuestras actitudes. Y escúchame esto, porque no todo el mundo tiene acceso a un púlpito, pero Jesús predica por medio de tu vida. Amén. Así es. Cuando la gente ve tu carácter cambiado, eso es predicar. Amén. Cuando la gente ve que antes querías salir quizás a la hora en punto corriendo de tu trabajo y ahora, bueno, si hay que terminar algo lo haces, ayudas a tus compañeros, das testimonio, estás predicando. Amén. Amén. Ahora la gente va a creer más, vas a abrir mayor espacio para que la gente pueda escucharte y creer lo que tú les vas a decir. Porque cuando Jesús cambia tu carácter, ahí es cuando Él está predicando desde tu barca. Amén. Está predicando desde tu vida. Qué bueno. ¿Sabes cuándo? Cuando los que todavía están allí en la orilla ven lo que Él está haciendo dentro de ti. Amén. Amén. Porque escucha, la santidad, oído, la santidad no es aislarse, es separarse, que es muy distinto. Bueno. Pero si tú te escondes y te aíslas, ¿cómo vas a hacer luz en medio de un mundo de tinieblas? Amén. Ahora necesitas separarte. No puedes tener comunión con el mundo, pero cuando tú permites que Jesús se siente en tu barca, desde esa barca Jesús por medio de tu vida va a comenzar a predicar a los que Amén. están en la vida. Amén. Tú eres un joven, una jovencita, una persona mayor, alguien que tiene familiares que quiere que se conviertan. Cambia tu carácter, permite Amén. que Dios gobierne tu vida y te aseguro que eso les va a llamar más que cualquier predicación. Amén. Más que les pagues un billete a un ticket para cualquier congreso. Si ellos ven que Dios cambia tu vida, eso es mayor predicación. Amén. ¿Estás viendo cómo Jesús te va llevando de mayor nivel de fe a mayor nivel de fe? Amén. Primero nace tu fe, luego ya comienza a llamarte a la santidad. Es necesario que te alejes de cosas. Es necesario que pases tiempos a solas con Jesús. Es necesario que tu fe te lleve a remar un poquito más adentro. Y que desde ahí entonces, desde esa separación del mundo, no aislados del mundo, porque ahí todavía la gente te puede ver. Jesús le dijo a Pedro, oye, aleja un poquito a la orilla, pero espera, hasta aquí, porque desde aquí quiero predicar. Tú no te puedes alejar tanto de las personas, ni puedes decir que todo es pecado, ni que esto es demasiado impuro, ni que esto es de Satanás, porque ¿a quién le vas a hablar? Si te alejas tanto de la orilla que ya no ves a la gente, ¿cómo Jesús puede predicar? Qué bueno. ¿Cómo Jesús puede usar tu barca? Así es. Jesús te dice que te alejes de las cosas del mundo, pero no demasiado, porque tienes que predicarle al mundo. Amén. Muy bien. ¿Me están siguiendo? Amén. Así que en este momento es cuando Jesús comienza a predicar cuando es nuestro Señor. ¿Alguien ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? Amén. ¿Alguien está permitiendo, no me responda, que Jesús utilice tu barca? Recuerda, este es el púlpito de Jesús, eres tú. Amén. Muy bien. Yo voy a terminar con esto, solo la mitad de la predicación, bueno, ni la mitad de la introducción, pero voy a terminar con esto, para que la próxima vez os pueda dar el beso. Muy bien.
Primero Jesús entra, segundo Jesús te aleja o se aleja contigo. Tercero Jesús se sienta y ahora escucha. Jesús te pide que bogues. Muy bien. Pero aquí es donde lo que Dios me habló me rompía más la cabeza. Porque tú escuchas, Lucas, boga mar adentro, suena como, ahora sí, me voy a meter al seminario. Ahora sí, ya, empiezo a estudiar teología, me meto de lleno y ahora sí voy a empezar a hacer cosas sobrenaturales y tal. Pero Jesús le dijo, boga mar adentro y echa las redes. Pero ¿cómo? Si yo llevo toda la vida echando las redes. Pero yo acabo de echar las redes toda la noche y no pasó nada. ¿Sabes qué te está queriendo decir Jesús? El nuevo nivel de fe al que Él te quiere llevar es para que hagas quizás lo mismo que has hecho toda tu vida, pero en su palabra. Amén. Bueno. Muy bien. Porque a veces creemos que bogar mar adentro es que ahora ya tenemos que hacer, solo bogar mar adentro es venir aquí y predicar, ir a las escuelas de nuevos creyentes y orar por milagros. Cuando Jesús te dice, boga mar adentro y echa las redes, ¿qué te está queriendo decir? Boga mar adentro y comienza a trabajar en tu matrimonio. Sigue trabajando en lo que ya conoces. Lo que llevas haciendo toda la vida, ahora lo vas a hacer a mi manera. Lo que toda la vida tú eres experto, ahora lo vas a hacer a mi manera. Si tú decías, no, yo soy experto en echar las redes, ahora vas a echar las redes en mi nombre. Y en mi nombre van a pasar cosas sobrenaturales. Porque bogar mar adentro es eso. Llega el nuevo reto de fe. En algún momento Dios te pide, Jesús te pide que bogues mar adentro, que te metas más profundo, que te metas a mar abiertos, a aguas quizás revueltas. Y no solo eso, sino que escucha, Jesús te reta a vivir lo que has vivido siempre, pero a tu manera. Perdón, pero a su manera. A partir de ese momento, cuando Jesús te pide, boga mar adentro, te está diciendo, es tiempo que vivas tu vida por fe. Amén. Es tiempo que vivas tu vida por fe. El apóstol decía, por qué andamos, no por vista. Verdad. Es tiempo que vivas tu vida por fe. No de que hagas cosas sobrenaturales y milagros, que eso está incluido en el paquete. Pero de qué te van a hacer milagros, señales y prodigios, y como en Mateo 7, Jesús te tiene que decir, apártate de mí, porque no te conozco. Así es. Amén. Bogar mar adentro, el nivel de fe que Dios te pide es haz tu vida pleno, pero por fe. Amén. Trabajo que tomes, tómalo por fe. Decisión que tomes, tómalo por fe. Amén. Lo que hagas con tu familia, hazlo por fe. Amén. Paso importante en tu vida que eres, dado por fe. Porque para Pedro, un experto pescador, que se había pegado toda la noche trabajando, porque él sabía que era de noche cuando se pescaba para que los peces no vieran la red. Pero viene un carpintero y me dice, oye, echa la red. Pero en tu nombre voy a echar. En tu palabra voy a echar. Así que, si tú me dices, mentor, ¿cómo aumento en fe? Comienza a vivir tu vida cotidiana por fe. Amén. A lo mejor te esperabas una activación para orar por milagros, prodigios, maravillas. Pero lo que quiero decirte es, bogar mar adentro, es vivir tu vida, pero por fe. Amén. Cada decisión que tomes. Porque escucha, nuestra vida en Cristo no consiste en hacer una pila de cosas nuevas, de cosas extrañas, de cosas proféticas, sino de hacer la mayoría de las cosas cotidianas que siempre hemos hecho, pero por fe, echando la red en su palabra. Amén. Y a partir de ahora, cuando tengas que aceptar un trabajo, decir, Señor, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Echar un poquito de fe. Los que estáis solteros y solteras, ¿es de Dios o no es de Dios? Ya no solamente es, ¿entendéis? ¿Será de Dios o no es de Dios? Porque yo por la gracia de Dios, yo era, y por decidir tomar mis decisiones en fe, tengo una mujer perfecta para mi propósito. Amén. Tengo una mujer que Dios tenía para mi vida. Amén. Eso es
Es una decisión para toda la vida. Para toda la vida. Amén. Necesitamos vivir nuestra vida por fe. Cada decisión que tomemos. Pero, y con esto termino. No me creáis. Cuando tú decides vivir tu vida por fe en lo cotidiano, Lucas, y decides hacer lo que toda la vida quizás has hecho siendo un experto, pero ahora lo haces por fe, ¿sabes qué va a suceder? Que vas a ver al Dios de los sobreabundantes. Amén. Porque Pedro echó en la red toda la noche, no pasó nada. Hizo exactamente lo mismo, pero en la palabra de Jesús vino la cosecha sobreabundante. Porque caminar en fe es caminar en el descanso de Dios, en el reposo de Dios. Amén. En que ahora ya yo no cargo con mi vida. Ahora yo cargo con la cruz, pero mi vida la lleva Él. Amén. Sí. Mis problemas, mi matrimonio, mi hija, mi economía. Amén. Y echo la red a diario. Tengo que seguir trabajando. Yo sigo trabajando en una oficina de lunes a viernes de 9 a 6. Pero por fe. Y tú me dirás, eso es muy cotidiano, pero lo hago por fe. Amén. Y he visto al Dios de lo sobrenatural actuando. Amén. Se trata de que, es que a veces nos gusta que nos digan esos mensajes. Aleluya. Y a veces habrá quien predique esperando esos aleluyas, pero yo lo que quiero es que usted camine por fe y vea al Dios de los sobrenaturales. Amén. Porque Pedro dijo, bueno, pues voy a echar la red. Yo creo que me imagino el tono de sarcasmo de, bueno, pues yo llevo toda la noche, me viste que estaba limpiando las redes, pero en tu palabra voy a echar la red. Quizás llevas toda tu vida casado y ahora es momento que tu matrimonio lo manejes por fe. Su palabra. Quizás has criado ya varios hijos. Es momento de que digas, no, voy a empezar a inculcar los principios del reino por fe. Y cuando tú comienzas a caminar por fe, tus redes se van a llenar de tal manera. Lo sobrenatural de Dios se va a activar de tal manera. ¿Quién lo cree? Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Así que Jesús aumenta nuestra fe primero, entrando en nuestra barca. Segundo, pidiéndonos que nos alejemos. Tercero, cuando se sienta como el Señor de nuestra vida. Cuarto, cuando nos pide que invoquemos mar adentro y vivamos por fe. Y quinto, pero esta no se la puedo dar porque es otro mensaje, es cuando madura nuestra fe. Te voy a dar solo la introducción. Fíjate que Jesús primero entra en la barca de Pedro, ¿no? Hasta ahora hemos visto que entra en la barca de Pedro. Pero la fe madura es cuando Jesús ya no está en la barca y te dice, sal de la barca. Amén. Y camina sobre las aguas. Amén. Bueno. Wow. Entonces no te puedo predicar de eso porque sería otras 2 horas, pero te lo digo porque quizás aquí hay personas que están en el nivel de que Jesús acaba de entrar en tu vida. Gloria a Dios por eso. Amén. Quizás hay personas que ahora mismo están luchando, batallando por alejarse de cosas. Gloria a Dios por eso Jesús te da la fortaleza para hacerlo. Aquí habemos muchos que ya hace mucho tiempo tenemos que haber permitido que Jesús se siente en nuestra barca y sea nuestra Señora. Gloria a Dios por eso. Muchos de nosotros también ya estamos viviendo nuestra vida por fe. Amén y gloria a Dios por eso. Pero quizás haya personas que en este momento parece que Jesús ya no está en la barca. Parece que las olas están a tu alrededor. Y parece que el temor está alrededor de tu vida porque hay una tormenta grande. Y quizás lo que estás escuchando desde que fuera de la barca un Jesús que te dice, sal de la barca. Sal de la barca y camina sobre las aguas. Porque quiere llevarte al nuevo nivel de fe. Un nivel de fe que te ayuda a salir, caminar por encima de la tormenta, por encima de las olas, a estar por encima de la circunstancia difícil. Pues ya te digo, eso lo voy a reservar, el mensaje de la fe madura para la próxima vez que me envíen a estar con ustedes. Pero lo que yo quisiera hacer hoy es activar nuestra fe, sea el nivel en el que estemos, activar nuestra fe. Para poder experimentar al Dios de lo sobrenatural en cualquiera que sea el nivel en el que tú estás en este momento.
Yo no sé si tú quieres recibir una activación en tu fe para agradecer Amén. de manera poderosa. Amén. Amén.